Bienvenidos al curso de análisis matemático y este es el video número 13 que vamos a dedicar al desarrollo del tema de las integrales, específicamente a la teoría de las integrales definidas en el sentido de Riemann. Hoy vamos a desarrollar los resultados relativos para demostrar lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Y este es el teorema central de la teoría de integración. Este teorema fue establecido por Leibniz y es el resultado que nos permite aplicar toda la teoría de derivadas y correlacionarla con la teoría de integración. Para ello, ese teorema en lo sucesivo lo voy a resumir como TFC, teorema fundamental del cálculo, y como les decía, para ello vamos a desarrollar varios resultados previos. El primero es un lema. El lema es un lema muy intuitivo, dice lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una función f definida del intervalo AB en R, ¿ok? Vamos a pedir que la función, vamos a escoger acá, en este intervalo, un punto C cualquiera perteneciente al intervalo AB abierto. Es decir, que C no puede estar en ninguno de los extremos. Ahora, si la función f es integrable, vamos a escribirlo en castellano, es integrable. ¿En dónde? Si la función es integrable en los intervalos a, c y cb, entonces vamos a concluir que f es integrable en todo el intervalo AB. F es integrable espero que allí se pueda leer un poquito, y aquí apretadito lo escribo, en el intervalo AB. Entonces, la idea es la siguiente. Repito el enunciado para que puedan mentalizarlo. Si la función es integrable en un pedazo, supónganse que aquí está el intervalo AB. Por acá en el medio tengo al punto C. Y lo que me dice, este enunciado me dice que si la función es integrable de A hasta C y es integrable de C hasta B, entonces ella es integrable de A hasta B. Eso es lo que acabamos de copiar. Si f es integrable en AC y CB, entonces f va a ser integrable en todo el intervalo AB, el intervalo que comprende de un extremo al otro. Vamos a demostrar eso. La demostración de eso es simplemente la siguiente, ¿no? Permítanme escribir por acá, demostración. La demostración va así. Primero, nosotros sabemos que nosotros trabajamos con el intervalo. Imagínense, aquí está A, aquí está B y aquí está C. Nosotros sabemos que de A a C la función es integrable. Como la función es integrable en A a C, dado epsilon mayor que 0, existe una partición P1. Una partición P1 que va a satisfacer la condición de Cauchy. O sea que aquí en el intervalo AC yo puedo conseguir una partición P1 del intervalo AC, de A hasta C, tal que ella satisface lo que siempre hemos dicho, que las sumas superiores con respecto a P1 menos las sumas inferiores con respecto a P1, todo eso va a ser menor. En este caso me conviene que sea menor a epsilon medio. De la misma manera, ahora yo me sitúo en el intervalo CB y por la misma hipótesis de que la función ahora yo sé que es integrable en el intervalo CB, yo puedo decir que dado este mismo epsilon, no tengo por qué cambiarlo, para este mismo epsilon, yo puedo encontrar ahora otra partición, la voy a llamar P2, ahora P2 habita en el soporte CB, aquí colocamos P2, tal que nuevamente las sumas superiores menos las sumas inferiores, pero ahora con respecto a la partición P2, sean menores que epsilon entre 2. ¿Ok? Ahora, si yo quiero concluir que mi función f es integrable en todo el intervalo AB, basta
con yo definir, acuérdense que aquí estaba P1 y por acá estaba P2, pues es obvio que basta definir P sub epsilon de la manera P1 unido con P2. Observen que esta unión no me determina un refinamiento. Yo simplemente, como tengo que este intervalo de A hasta C es 1, que es disjunto el intervalo que va desde C hasta B, yo puedo perfectamente entonces unir estas dos particiones y ella va a ser una partición que va a corresponder a todo el intervalo AB. Y además vamos a obtener lo siguiente. Para este caso, yo por una parte, yo sé que las sumas parciales de U con respecto a P sub epsilon van a ser menores o iguales que la suma de las sumas parciales de F con respecto a P1 más U de F con respecto a P2. O sea, las sumas parciales con respecto a esta partición van a ser menores o iguales que las sumas parciales, no, las sumas superiores de F con respecto a P1 más las sumas superiores de F con respecto a P2. Y esto se deduce simplemente de la propiedad que otras veces yo he citado acá, que supremo de A más B es menor o igual al supremo de A más supremo de B. Análogamente, podemos ver la otra desigualdad. O sea, nosotros podemos decir que las sumas inferiores de la función f con respecto a P sub e van a ser mayores o iguales. Acuérdense que con u eran menores o iguales. Ahora esta va a ser mayor o igual que las sumas inferiores con respecto a P1 más las sumas inferiores con respecto a P2. Y en este sentido, esta desigualdad se sigue de la propiedad que también otras veces hemos establecido, que el ínfimo de A más B ahora va a ser mayor o igual que el ínfimo de A más el ínfimo de B. De estas propiedades, y gracias entonces a estas desigualdades que satisfacen las particiones con respecto a las sumas superiores y a las sumas inferiores, yo puedo entonces concluir que la suma superior de esto menos la suma inferior de la función f con respecto a P sub e va a ser menor que epsilon. Es decir, para esta partición existe una partición en el intervalo AB que satisface la condición de Riemann y en consecuencia la función va a ser integrable en el intervalo AB. Con esto concluyo la demostración del lema. ¿Ok? Ahora procedamos a definir una función auxiliar que va a ser útil en lo sucesivo. Y es de la siguiente manera, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este es el siguiente teorema que dice así: sea una función f definida de AB en R. ¿Ok? Tenemos nuestra función f y vamos a pedir que la función sea integrable. Integrable en el intervalo AB. Y aquí también no basta que sea integrable. También vamos a pedir como condición adicional que la función es continua. Continua, obviamente, en el intervalo soporte, que en este caso es AB. ¿Ok? Si definimos la función f de x como la integral desde a hasta x de f de t de t, fíjense que hasta este momento siempre hemos trabajado con esto ha denotado o esto ha representado la integral definida de una función. Y para cada valor numérico x, esto es un valor real. Pero si ahora para acá hacemos variar x o fijamos x como un parámetro, eso va a ser un funcional o va a ser otra función. Si yo defino entonces esta función f mayúscula a través de esta fórmula para cada x en el intervalo AB, entonces, y aquí viene el resultado o la tesis, entonces esta función f es continua. Es continua en el intervalo AB. ¿Ok?
varias cositas importantes rapiditos que voy a decir es que esta función f de x, definida de esta manera, desde hasta x, f de t de t, es lo que en muchos casos se conoce como si en probabilidades, sobre todo, si f es la función de densidad, f mayúscula se conoce como la función de distribución, pero en los cursos de cálculo, f mayúscula viene a ser la antiderivada de la función f minúscula. Eso lo vamos a ver a continuación porque fíjense que entonces, en este caso, la demostración de este teorema es la siguiente. Primero, escogemos un valor epsilon mayor que 0 positivo. Y vamos a escoger también x0, dos puntos x0 y x en el intervalo AB, para el cual vamos a nosotros a realizar nuestro análisis. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer, por ejemplo, que x es más pequeño que x0, ¿ok? O al revés, me conviene que x0 sea mayor que x. Vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que x es más grande que x0, ¿ok? Entonces, si yo quiero ver que la función f mayúscula es continua, yo tengo que para este epsilon encontrar un delta para el cual se satisfaga lo siguiente, que si la distancia, si lo escribo por acá, f de x menos f de x sub 0 es menor que delta, perdón, que es menor que epsilon, es porque existe un delta, es porque hay, o existe, o he podido construir un delta para el cual valores cercanos entre ellos me generan valores cercanos entre las imágenes. Eso es continuidad. Entonces aquí todo el asunto es encontrar este delta. Tenemos que conseguir un delta que nos sirva para garantizar que si los puntos x y x0 son muy cercanos, tanto como este delta, entonces las imágenes de f mayúscula, o sea, las imágenes de x y x0 a través de f mayúscula también van a ser menores que ese. Para ello, entonces, nos damos cuenta de lo siguiente, que módulo de f de x menos módulo de f de x sub 0, cuando yo saco esta cuenta, gracias a las propiedades de linealidad de la integral, esto es, lo escribo acá y después aquí vamos a ver si lo puedo hacer bien. La integral desde hasta x de f, voy a obviar un momentico el parámetro, f de t menos la integral desde a hasta x0 de f de t. ¿Ok? Esto es así. Pero acuérdense que les dije que por acá, chiquitico, yo dije que x es mayor que x0. Estoy viendo los soportes. Por el lema que demostré al inicio de este video, esta diferencia dentro del módulo yo la puedo rápidamente expresar como la integral desde x0 hasta x de f de t de t. ¿Ok? Y esta parte de aquí, digamos, lo voy a decir así. Esto de acá, esto va a ser menor o igual a lo siguiente. Voy a escribir esto en una, o sea, esto vendría abajo, pero lo voy a escribir así. Todo esto ahora va a ser menor o igual que esto. Vamos a escribir así. Esto va a ser menor o igual que la integral desde x0 hasta x de módulo de f de t de t. Porque la integral el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Y ahora aquí vamos a usar un hecho. Yo sé que la función f es continua. Como la función f es continua, en AB, la función f es acotada en AB y en consecuencia también va a ser acotada en este soporte de x0 a x. Por lo tanto, existe una constante m, vamos a llamarla, existe m mayor que 0, tal que va a satisfacer esto que está acá. Toda esta integral que acabo de borrar va a ser menor o igual que m por la integral desde x0 hasta x de t. ¿Quién es esa m? Bueno, es muy fácil.
m no va a ser otra cosa, permítanme escribirlo aquí apretadito, que el supremo, o por acá, m no va a ser otra cosa que el supremo de la función f, del módulo de la función f de x, no sé si ahí se vea bien, m no va a ser otra cosa que el supremo de la función f de x para x perteneciente al intervalo AB. Definiendo m de esta manera, repito, uno puede acotar esta diferencia por m, la integral de x0 hasta x de t, pero la integral de x0 hasta x de t no es otra cosa que la longitud, por definición, la longitud del intervalo, que en este caso sería x menos x0. Entonces, basta tomar, luego, basta tomar delta de la forma epsilon entre m para uno poder, a mí no me gusta el término tomar, me gusta más decir basta escoger delta de la forma epsilon entre m para garantizar que la función f mayúscula es continua. Y con eso cerramos la demostración de este lema. Y ya entonces, para ir cerrando este video, vamos a hacer un teorema, ¿ok? Que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, pero el primer teorema, el primer teorema fundamental del cálculo. Y ese teorema dice lo siguiente rápidamente. Lo enuncio así, ¿no? Bajo las mismas hipótesis anteriores. O sea, yo voy a tener una función f definida de AB en R, que a ella le vamos a pedir que sea integrable en AB y vamos a pedir que la función sea continua. ¿Ok? Esto es importante. Tenemos esas hipótesis. Entonces, la función f de x, definida como anteriormente, la integral de a hasta x de f de t, esta función es derivable. Eso es lo que vamos a demostrar. Esta función es derivable y más aún, f' de x vale f de x. Eso es lo que dice el teorema. ¿Ok? Y la demostración de esto vuelve a ser lo mismo. Esta sí la voy a hacer un poco más rápida. Ustedes simplemente estiman cuánto vale f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 menos f de x sub 0. ¿Por qué? Yo necesito estimar esto. ¿Ok? Porque quiero demostrar que efectivamente f' evaluado en x sub 0 vale f de x sub 0. Yo quiero verificar eso. Entonces yo tengo que demostrar que, dado epsilon mayor que 0, yo puedo hacer esta diferencia tan pequeña, dado epsilon mayor que 0, existe un delta tal que esto sea menor que epsilon siempre y cuando x menos x sub 0 sea menor que delta. Con eso que yo estoy demostrando que el límite de esto, cuando x tiende a x sub 0, es igual a este factor que está acá. Es decir, estoy aplicando aquí la definición de derivada. Para ello, entonces estimamos esto. Esto, no sé, perdón que mueva tanto el pizarrón, pero quiero buscar bien la cuestión. Esto es lo mismo que escribir esto. Vamos a escribirlo por acá. F de x menos f de x sub 0, ¿verdad? Y escribo esto así, x menos x sub 0 menos f de x sub 0 que multiplica el factor x menos x sub 0. Yo hago eso. O sea, yo simplemente multipliqué todo este factor por lo que está aquí y escribo toda la línea. Ahora uso la definición de f grande. Uso esa definición. En consecuencia, esto lo puedo escribir como la integral, permítanme escribirlo así, desde x sub 0 hasta x de f de t menos la integral desde x sub 0 hasta x de f de x sub 0 de t. Fíjense que, bueno, aquí no se ve bien, permítanme, y esto, aquí sí es importante decirlo, f, porque aquí esto es una constante. Aquí sí va la variable t, vamos a ponerla para que ustedes la vean, f de t de t menos f de x sub 0 de t.
y todo eso módulo. Insisto, yo sé que el pizarrón no me está ayudando, pero bueno, f de t, ¿ok? Y entonces esta diferencia, todo esto, y aquí colocamos módulo de x menos x sub 0. Toda esta diferencia la puedo acotar igual que hice en el teorema anterior, y esto va a ser menor o igual, permítanme escribirlo así, esto va a ser menor o igual que la integral x0 hasta x módulo de f de t menos f de x sub 0 módulo de t, o sea, aquí cierro el módulo, pongo de t, todo esto aquí dividido entre módulo de x menos x sub 0. Y ahora utilizo la hipótesis de continuidad de la función f. Como f es continua, f pequeña, quiero decir, aquí aprieto y digo, dado epsilon mayor que 0, existe un delta, vamos a llamarlo delta sub f, f minúscula, positivo, tal que si la distancia de estos dos puntos, x, o sea, si esto de aquí, si el denominador es más pequeño que delta, esto que está dentro es más pequeño que epsilon. Entonces, bajo esa hipótesis, yo puedo decir que todo esta fracción, todo este cociente que tengo acá, va a ser menor o igual, ahora lo escribo así, va a ser menor o igual que, y lo escribo más aún así, esto que está acá, módulo de f, módulo de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 menos esto que está aquí, toda esta cuenta que veníamos arrastrando desde hace rato, esto va a ser menor o igual que epsilon entre módulo de x menos x sub 0 por digamos, la integral de x sub 0 a x de t. Bueno, esto que está aquí arriba se simplifica con lo que está aquí abajo. O sea, esta diferencia se simplifica con esta integral. Recuerden que estoy suponiendo que x es mayor que x sub 0, ¿verdad? Y en consecuencia, lo que estoy concluyendo que todo esto es menor que epsilon si módulo de x menos x sub 0 es menor que delta sub f minúscula. Moraleja, basta escoger para la función f mayúscula el parámetro delta como el que obtengo por hipótesis de la continuidad de la f minúscula, para concluir entonces que la derivada de la función es exactamente esto que está acá, que la derivada de la función f mayúscula es f minúscula, para cada x sub 0 perteneciente ahora al intervalo AB. Y con ello finalizamos la demostración del teorema fundamental del cálculo, específicamente del primer teorema.